es la llama que prende la vela. Tú puedes tener todas las velas del mundo, pero es que necesitas una llama que se prenda. Eso es la curiosidad, es la energía. Pero esa energía tú tienes que sentirla. Y eso quiere decir estar dispuesto a cambiar, dispuesto al cambio. Veo mucho en el mundo, mucho miedo a la incertidumbre. Jamás podremos tener certezas sobre algo que está por llegar. Hoy tengo el privilegio de conversar con Teresa Viejo, una de las voces más influyentes en el estudio y la divulgación de la curiosidad como motor de transformación personal y profesional. Teresa es periodista, escritora y conferenciante con más de 3 décadas de trayectoria en medios de comunicación. A lo largo de su carrera ha entrevistado a cientos de personas, ha observado la condición humana desde primera fila y ha convertido esa mirada en una propuesta poderosa. Entender que la curiosidad no es un rasgo menor, sino una competencia esencial para vivir mejor, liderar con conciencia y adaptarnos a un mundo en constante cambio. Es presidenta de Fundación Diversidad y CEO de Be Curious Project, desde donde impulsa el llamado liderazgo curioso, una forma de dirigir y de vivir basada en la pregunta, la escucha, la apertura a lo diferente. Además, su trabajo en ámbitos como la indagación apreciativa y la comunicación la han llevado a acompañar procesos de transformación en personas y organizaciones. Pero esta conversación no trata solo de ideas, trata de algo mucho más cercano. Hoy vamos a explorar qué ocurre en nuestra mente cuando dejamos de dar las cosas por sentadas. Hablaremos de cómo la curiosidad puede sacarnos del miedo, ayudarnos a tomar mejores decisiones, enriquecer nuestras relaciones y abrir caminos que muchas veces ni siquiera sabíamos que existían. Pero quizás la verdadera pregunta no es si somos curiosos o no, sino qué tipo de vida empezamos a construir cuando nos atrevemos a mirar el mundo y a nosotros mismos con ojos nuevos. Con todos ustedes, Teresa Viejo. Es súper potente, tan simple de entender, pero que no aplicamos nunca en nuestras vidas. Lo que sucede es que tenemos que ser conscientes. Necesitamos conciencia. Puedes cambiar tu forma de pensar. Hazlo. Es el momento. Quería pedirte algo muy sencillo, pero muy importante para nosotros. Leo muchos comentarios de personas que ven el podcast con frecuencia y que sin darse cuenta aún no están suscritas al canal. Si puedes tomarte un segundo ahora mismo y comprobar si ya estás suscrito, de verdad te lo agradecería mucho. Es algo gratuito, muy simple, pero que marca una diferencia enorme para que este proyecto pueda seguir creciendo y avanzando en la dirección en la que va. De alguna manera, aunque no siempre se vea, tú formas parte de esta historia. Eres parte de la familia del ADN del éxito. Estás caminando con nosotros en este viaje, episodio a episodio, conversación a conversación. Y quiero que sepas que lo valoro profundamente. Gracias por estar aquí. Teresa, ¿por qué la curiosidad puede cambiar radicalmente la forma en que vivimos, lideramos y nos relacionamos entre nosotros? Fíjate que esa pregunta, Jorge, no tendría que tener sentido, porque la curiosidad debería de estar presente en las decisiones que tomamos, en la forma en que nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos, en el modo de desenvolvernos por la vida. Lo que pasa es que se nos ha escapado, ya no está presente, está como dormida. Y por eso es necesario hablar de ella, ponerla en valor, explicar de qué hablamos cuando hablamos curiosidad. ¿Por qué? Cuando hablamos de curiosidad. ¿Por qué? Porque el sentido que tiene en nuestra conducta, en nuestra existencia, cobra una dimensión mucho más profunda en un momento tan incierto, tan cambiante, tan voluble, donde no podemos predecir nada. Fíjate, a veces pienso que es insentido el del ser humano que quiere ganar a la incertidumbre y pierde siempre. Porque jamás podremos tener certezas sobre algo que está por llegar. Es así. Por tanto, ante todo eso y para tratar de embridar un miedo y un temor, una sensación de incomodidad que nos va a despertar siempre lo que no manejamos, debemos de desplegar nuestra curiosidad. No solo para eso, para muchísimas cosas más. Por eso tiene que estar muy viva. Y a lo mejor el primer paso es que hablemos de ella y que expliquemos en qué consiste. Porque si no, andamos a ciegas, ¿no? No avanzamos, pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de curiosidad? ¿Qué es vamos a ello directamente, desde tu mirada, y aquí hay 2 miradas, científica y tal vez esta palabra más humana, ¿qué significa curiosidad? Claro, para mí, antes de estudiarla, investigarla, era, bueno, una especie de cualidad que teníamos algunas personas que
Si ya meditaba sobre ella, podía entender que era fundamental para estudiar o para aprender y poco más. O sea, para entretenerme, sí, y poco más. Claro, cuando ya empiezo a investigarla, abro una caja de Pandora maravillosa. No hay truenos dentro. Lo que hay es un conocimiento muy poco divulgado. ¿Qué es la curiosidad? Desde una perspectiva científica, es decir, desde la psicología, que es mi abordaje. Es una fortaleza humana. La primera, según la Escuela de Psicología Positiva, en la que me encuadro. En otro lugar no tan primordial según otras escuelas de psicología. ¿Qué significa decir que es una fortaleza humana? Significa que los seres humanos, cuando venimos a este mundo, por el simple hecho de ser humanos, tenemos una especie de cajita de herramientas que nos van a permitir desenvolvernos en la vida de una forma más óptima, que las cogemos o no, que sabemos cómo usarlas o no, que en algunos individuos están muy potenciadas y en otros hay que decir, hola, ¿estás ahí? Por ejemplo, la bondad, la resiliencia, la creatividad, no sé, la capacidad de aprender. Entonces, que se sitúe la curiosidad como primera, o sea, un poco así como que está por encima y que mira a todas a las demás y dice, venga, vamos a activarnos, implica muchas cosas. Implica que si tenemos viva la curiosidad, probablemente tengamos también vivas otras, como son el amor por aprender, la creatividad, que tanto la queremos, ¿no? Sobre todo en las organizaciones, las empresas, queremos mentes creativas, me lo dicen muchas veces, queremos equipos más motivados y más creativos. Y yo digo, bien, ¿qué vais a hacer? ¿Se lo vais a decir? Hola, sed más creativos. Me miran, bueno, pues no sé, habrá dinámicas especiales. Y les digo, hay que trabajar el mindset primero y luego ya lo otro viene rodado. Entonces, una vez que identificas qué es, te preguntas, vale, ¿y para qué está ahí? Es el mismo proceso que hacen los niños cuando la activan. Primero preguntan qué, y luego cuando su mente va creciendo un poquito ya dicen, ¿y para qué tal? Y ya el padre o la madre mira al niño y dice, creo que se está perfeccionando su proceso mental, ¿no? Ya va creciendo el niño. ¿Para qué? Bueno, pues está ahí para que el ser humano pueda salir del espacio que conoce desde que es un bebé que conoce, en principio el espacio que conoce es el padre, la madre, la figura de referencia, la figura de cuidado, la casa, la cunita, después su dormitorio, el de su padre, el de sus padres, la casa, a lo mejor un jardín, que salga de ese espacio que conoce y descubra el mundo, se convierta en explorador o exploradora, que entienda que ese mundo es un lugar donde pasan cosas y esas cosas a veces son buenas, malas, regulares, que incomodan, que te dan gran alegría, que te asombran, que te despiertan miedo. Vale, pero para saber de qué van esas cosas necesitas tu curiosidad, para que conectemos con otras personas. A veces sentimos que lo que más miedo nos da es otro ser humano. Descubramos primero a ese ser humano y luego ya tendremos un juicio respecto a ese ser humano que nos permita probarnos en todas las circunstancias posibles. Yo sé hacer esto, he aprendido a dibujar de esta manera o he aprendido a ejecutar tal programa en el ordenador, vale, bien, pero es que ahora hay otros porque está la IA. Vale, ¿cómo voy a aprenderlo? Activando tu curiosidad para que nos hagamos preguntas respecto de nosotros mismos, de nuestro sentido en la vida, qué sé yo. Tienen tantas utilidades la curiosidad y se nos olvidan. La curiosidad se podría decir, escuchándote estoy pensando en esto, la curiosidad se podría decir como el estar dispuesto a conocer otras realidades que no conocemos, y eso quiere decir estar dispuesto a cambiar, dispuesto al cambio. Y si es eso, veo mucho en el mundo, mucho miedo al cambio, mucho miedo a la incertidumbre, utilizaste esta palabra. Y vivimos en tiempos cada vez más inciertos. Hablaste también la palabra inteligencia artificial. En algún episodio mencioné este dato que hace poco leí y por eso lo tengo fresco, como ejemplificar la incertidumbre que estamos viviendo.
En este artículo que leí, no recuerdo el título, hablaba de el año 2029, están pronosticando gente bastante conocedora del tema, que aproximadamente 8 millones de personas en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, que son pilotos conductores de vehículos, se van a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque ya sabemos, esto ya hoy, 2026, que los coches se pueden conducir solos. Esto ya es una realidad. Hay menos accidentes. Tenemos las empresas que son dueñas de taxis, de camiones, de transporte, se ahorran el coste laboral, impuestos, y pueden amortizar a través de la depreciación. Entonces, todo el conjunto para las empresas es mucho mejor y para la seguridad de los seres humanos también lo es. Menos accidentes, menos muertes. Entonces, lo que dice esto es la tecnología, la inteligencia artificial está avanzando tanto que en 3 años, dice este estudio, es un ejemplo, 8 millones de personas en Estados Unidos se van a quedar sin trabajo. Esto es una realidad. ¿Qué vamos a hacer respecto a eso? Es una realidad con matices, Jorge, porque no puedo evitar tener mirada apreciativa. Ya me he trabajado la mentalidad lo suficiente como para que me nazca de forma natural. Esos millones de puestos de trabajo que van a ser cubiertos por la inteligencia artificial no significa que desaparezcan. Significa que esas personas tienen la oportunidad de, ante ese cambio inevitable, superior a cualquier acción humana, porque viene como superimpuesto, pueden tener nuevos oficios. Hay oportunidades para formarse de otra manera, porque probablemente habrá personas que programen a esas máquinas, o habrá personas que interpreten o diseñen esos mapas, o habrá personas que se encarguen de recoger lo que llega al lugar de... No lo sé. Habrá nuevos oficios, por tanto, nuevas oportunidades. A ver, la curiosidad está para eso. La curiosidad está para identificar donde vemos un escenario incierto, con cambios forzosos o oportunidades de crecimiento, de transformación. Y claro, dices, es que no nos gusta cambiar. Bueno, hay que ir un poco, vamos a rebobinar y vamos al principio, porque efectivamente a mí no me gustaba cambiar. Perdón, y a eso iba, solo ahorita que estás diciendo este punto, es, entonces la curiosidad, el antagónico de la curiosidad es el miedo al cambio. De uno de los aspectos y de los propósitos de la curiosidad en la conducta humana, no el único, ¿no? Porque hay una curiosidad que tiene la dimensión de conectar a personas, entonces, bueno, y de conocer mejor a las personas. Pero eso también es un cambio, ¿no? Porque yo me estoy imaginando, estoy en un café y quiero conocer a una persona, es como cambiar mi estado de confort, mi zona de confort, salirme de mi zona de confort. Sí, puede ser. Lo que pasa es que en la investigación en la que yo me sitúo, cuyo origen es una universidad norteamericana y yo me alineo mucho con el trabajo que han hecho en el laboratorio de bienestar de esta universidad y yo he traído a España el trabajo, mi tesis doctoral, etcétera, etcétera, no hace una labor, en ese estudio no se hace una labor de condensar todos los aspectos de la curiosidad, porque uno de los errores es que hemos metido en la misma cesta muchas frutas, que sí que tienen relación, porque son cítricos todos, pero cada uno tiene su peculiaridad, así que en la propia nomenclatura de curiosidad tenemos muchos conceptos que algunos son complementarios y otros pues pueden tener su espacio independiente. Por eso esa investigación habla de 6 dimensiones de la curiosidad. Hay 6 tipos de curiosidad. En este momento, 2026, yo no descarto que surja alguna más a lo largo de este año, al año siguiente, porque yo detecto también un tipo de curiosidad que no está presente en la tipología de los norteamericanos. Pero como yo lo que hago es cojo esa tipología y la adapto para nuestro idioma, para España, para el mundo hispano, tengo que acomodarme científicamente en esa tipología. Por tanto, ¿siempre es la resistencia al cambio? No siempre, porque también curiosidad es ante eso que no tiene por qué ser un cambio, que lo llamamos problema, desafío, reto. Yo lo que hago es desarrollar estrategias para observar ese problema como un desafío
y cambiarlo. Y eso también es curiosidad y no hay un cambio. Estoy en la misma situación, solo que ha surgido un agujero en el casco del buque, ¿no? Y tengo que taponar ese agujero en el casco del buque. Pero sí es verdad que hay una misión muy, muy, muy importante de la curiosidad en este momento. Tú me preguntabas, Jorge, ¿y por qué ahora es tan importante? Porque si algo caracteriza a este tiempo, yo diría desde el año 20 hasta aquí, es el cambio. O sea, cuando miremos hacia atrás y contemos a la humanidad que en el año 20, imagínate, dentro de 50 años, hola, que nos confinamos y no había trabajo. ¿Pero por qué? ¿Qué me cuentas? Es que había un virus. ¿Cómo? Sí, una epidemia. ¿Pero qué es esto? Claro, desde entonces no paramos de decir, más difícil todavía. Espera, que es que ahora lo mismo hay una guerra mundial. Y dices, no, la tercera guerra, ya estamos en ella. Todo es como vertiginoso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de quedarnos en la cueva como si fuéramos el niño que está en su cunita, entonces le bajas la barrera de la cunita y le dices, venga, explora. Y dice el niño, no, y se queda ahí con el juguetito que le dio su papá. ¿O no? O te mueves y exploras el mundo. Los niños no suelen decir, hola, me quedo aquí con mi juguete. No, los niños tienen la curiosidad súper viva. Los niños solo hay que observarles para entender el propósito real de la curiosidad en la conducta humana. Los niños exploran y prueban y saborean y se arriesgan porque el umbral del riesgo, del peligro, lo tienen muy bajo. De hecho, hay una dimensión de la curiosidad que se llama así, la tolerancia al estrés. No me siento incómodo ante situaciones adversas, sino que tengo capacidad de explorarlas. Y eso está bien, ¿no? Luego depende de cuál es el cociente en cada uno de los casos y si tienes muy poca tolerancia al estrés y te pasas la vida buscando esta cosa que suelen decir las madres o las abuelas. Es que donde hay un fregado, allá que vas. Y te metes en él, como los niños en los charcos. Hablaste de 6 tipos de curiosidad y quisiera profundizar sobre esos 6 tipos de curiosidad para poder ampliar nuestro conocimiento sobre curiosidad, porque pensando en ello, no lo había leído antes de investigarte y ver esto, entonces ya me generó curiosidad. Pero quisiera ir a un tema anterior. Los niños, es muy fácil de ver la curiosidad en los niños, como bien acabas de describir. ¿Por qué crees que perdemos esa curiosidad cuando vamos siendo adultos? Todas estas preguntas yo me las he hecho desde el primer momento en el que, de forma intuitiva al principio, decidí estudiar la curiosidad de forma cero reglada, o sea, voy a leerla, estudiarla, a ver qué se ha publicado, y luego ya paulatinamente dije, bueno, pues esto me apetece sistematizarlo, darle una forma, conferencias, como fuese, un libro, y luego a partir de ahí, bueno, llevarla a la acción en empresas y volver a la universidad para estudiar psicología y doctorarme, que ya estoy en el 4º año de mi doctorado, me queda ya muy poco. Espero, ¿no? Pero bueno, todas esas preguntas me las hice. ¿Qué nos pasa? O sea, ¿por qué tengo yo que hablar de activar la curiosidad a personas de 40 años? ¿Dónde se ha perdido? ¿Dónde se ha ido la curiosidad? ¿Es que desaparece? Mm, ¿Se entrena? ¿Quién la entrena? ¿Quién la estudia? ¿Desde qué perspectiva se estudia? No hay una única justificación que explique de una forma muy, muy clara, muy nítida, por qué perdemos la curiosidad. Te diría, el investigador diría es multifactorial. Es decir, coinciden distintas circunstancias que van desde lo que vivimos en la familia, en algún caso he juntado y me he tenido he validado y he visto y me he profundizado en diferentes explicaciones. A mí hay una que me gusta mucho de un investigador, ahora dudo si es italiano, no, es inglés, John Bowlby, que habla del apego seguro. ¿Por qué? Porque sitúa ya un primer quiebre de la curiosidad en la conducta humana en la infancia, en la tierna infancia. O sea, cuando los niños son pequeñitos hay una figura de cuidado que es referente, que normalmente es el padre, la madre. Ojo, porque si no están el padre y la madre y están trabajando, pueden ser los abuelos, pero también puede ser una figura que cuida a los niños, una nani. Si esa figura no refuerza la conducta exploratoria del niño,
o la niña, si lo que está es repitiendo continuamente, ten cuidado que te vas a caer, ten cuidado, no vayas ahí, ten cuidado que eso no se come, ahí no vayas, ahí, ese niño va a interpretar que cada vez que hace algo que sale de lo establecido, tiene un castigo. Y sobre todo que fuera de lo que conoce hay mucho miedo, hay mucho peligro. Y eso después se ha comprobado en edad adulta, genera personas que cohíben su comportamiento, pero que lo cohíben incluso profesionalmente, que prefieren un trabajo funcionarial con una oposición, donde te aseguren poco, pero me lo aseguren, a ser emprendedores, por ejemplo. O sea, la conducta del emprendedor está ligada con una conducta exploratoria de niños. Yo te pregunto a ti, ¿tú eres un niño? Que además esta es una pregunta que siempre sugiero a las personas, si tienen a los padres vivos, por favor pregunten a sus padres y que recuerden sus padres cómo era yo de niño y tú qué me decías cuando iba a comer la tierra de los tiestos, por ejemplo, o iba a coger lagartijas. ¿Cómo era yo? Porque normalmente, en el caso del emprendimiento, hay un niño o una niña traviesos que quiere hacer cosas, que se sube a los árboles, que quiere probar, que está en el parque y era... Esto es gracioso porque yo recuerdo, no viene al caso y que nadie interprete que estoy hablando de los niños como si fuera un perro, por Dios. Pero cuando tuve mi última perra, que me acompañó mucho tiempo, una golden preciosa, cuando fui a elegir, que fue un regalo además, me dijeron, la persona, el criador me dijo, mira, esta perra es fantástica, pero tiene una gran conducta exploratoria y es muy libre y será un poco rebelde. Y efectivamente, me decían que la prueba para ellos, cuando son muy pequeñitos, les pones boca arriba y si les tocas la tripa y se pelean y se quieren ir, es que son muy exploradores y mi perra lo era. Entonces ahí, cuando la vida se abre para nosotros, ya se muestra eso. Si no se cuida, es un problema. Entonces ahí ya se empieza a perder. Luego, evidentemente no todos los niños son tan exploradores. Eso no quiere decir que no sean adultos curiosos, porque pueden ser niños que a lo mejor como rasgo de personalidad no tengan la curiosidad viva de hacer cosas, pero la pueden tener de observar objetos. Hay niños que se quedan mirando un objeto durante minutos y minutos y minutos. Y la gente dice, ay, mira, este niño, qué poco reacciona. Y yo digo, no, es un gran observador, va a captar todos los detalles. Luego puede ser un niño que cuando va creciendo lee muchos cuentos, qué bien, o fabula mucho, o pregunta mucho, o se imagina muchas cosas. Hay que ir reforzando esa conducta todo el tiempo, porque si han sentido que se ha reprimido y se ha castigado, entonces ya perdemos o van a perder ellos la edad adulta, la curiosidad en edad adulta. Luego, el sistema no premia. Jorge, el sistema no premia. Tenemos un modelo educativo al que le resulta incómodo el niño que pregunta mucho, que se mueve mucho, que cuando le obligas a estar pendiente de algo, que es algo con antinatura. Un niño de 7 años, 8 años no puede estar pendiente durante una hora de una pizarra. No, pues le penaliza. Mira, es que este niño no tiene una atención, no, perdona, la atención plena la tenemos que desarrollar con 40, con 30, con 40. Deja que el niño viva. La sociedad tampoco premia. Yo estoy por ver, de verdad, ojalá lo viviera, ir a un parque y que los padres con sus hijos, que normalmente dicen, ay, es muy aplicado, le gustan los libros, uy, cómo ordena sus cositas, que llegue un padre o una madre y diga, pues el mío es súper curioso, desentraña todo lo que ve en casa, agarra un mando, lo rompe, porque claro, ¿por qué hacen los niños eso? En el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hay un laboratorio muy interesante que se llama Laboratorio de Primera Cognición. Allí trabaja una mujer que yo admiro mucho, se llama Laura Schultz, porque está obsesionada en ver qué le pasa al cerebro adulto que ha perdido en el camino, para que deje de ser ese cerebro plástico de los 3 años, de 3 a 5 años. Es el momento efervescente de los niños y niñas. ¿Qué le ha pasado? Y ella, cuando tiene una charla TED muy interesante, ella cuando le hacen esa pregunta dice, sencillo, el cerebro adulto está lleno de cosas que nos sirven. Es como un ordenador con programas obsoletos que no reseteamos. Y entre las cosas que no nos sirven, cuesta creerlo, están
Las creencias que aprendimos con 10 años que ya no tienen sentido. Lo que nos han dicho nuestros papás de, uy, tú eres bueno para esto, tú eres malo para... Pobres papás. Etiquetas. Claro, las etiquetas, ¿no? Es que es así. Creencias arraigadas, etiquetas. Prejuicios, juicios que nos hacemos. A nosotros mismos, claro. Y a los demás. Veo a esa persona y dices, le miro, tal, primera impresión, prejuicio, tal. Entonces, lo que escuchamos en los medios, es decir, se van solidificando una serie de conceptos que o aprendemos a borrarlos, o el cambio de una mentalidad rígida, un mindset rígido, que es en el que más o menos solemos andar ya cuando estamos en 40, 50, pasar de ese mindset al mindset curioso y flexible se nos va a hacer bastante más difícil, porque lo tratamos de incorporar desde lo racional y no, hay que hacerlo de una forma mucho más intuitiva y orgánica, como los niños aprenden, como ellos aprenden. Entonces no hay una única explicación, pues son explicaciones sociales, también hay una explicación del modelo país, cultura de país. No nos olvidemos que España se abre a explorar el mundo, las ideas, las otras ideas. Por tanto, a la democracia hace relativamente poco tiempo. Y veníamos de un sistema profundamente reglado, organizado, vertical, donde el cuestionamiento de las ideas imperantes estaba penalizado. Por tanto, nadie se cuestionaba nada. Esto se hace así, porque yo lo digo. Vale. La curiosidad es incómoda, claro. Cuestiona todo, revisa todo, se hace 1000 preguntas, te hace pensar desde el otro lugar. Estás aquí y te dice, no, pero ahora quiero que des la vuelta a esto y lo mires desde allí. ¿Perdón? Muchos expertos y algunos que han estado en esta mesa hablan de una de las fortalezas más grandes que tenemos que desarrollar en esta era de cambio, hablando de la inteligencia artificial, es el pensamiento crítico. ¿Pensamiento crítico está relacionado con la curiosidad? Total. Para tratar de explicar de una forma muy, así como muy sencillita, imaginémonos un paraguas, ¿no? El paraguas es curiosidad. Y dentro del paraguas conviven determinados aspectos que necesitan de curiosidad para activarse. La creatividad, el pensamiento crítico, la conectividad, la manera de aprender a colaborar entre diferentes personas, la flexibilidad ante el cambio, la adaptabilidad. Soy flexible ante el cambio, pero una cosa es que sea flexible y otra cosa es que me adapte. Bueno, soy flexible ya, pero al final soy flexible, pero voy a convencerte que es mejor lo que yo pienso. No, me voy a adaptar, dejo de pensar lo que estoy pensando. Entonces, hay distintos aspectos que en función de cómo entrenemos la curiosidad, vamos a potenciar eso otro. De otra manera también, esto lo entienden muy bien las mujeres, también los hombres, ¿no? Esto porque no quiero que se interprete como algo muy... como un mensaje muy masculinizado, feminizado. Pero bueno, quienes utilizan cremas comprenden perfectamente la función del sérum. Antes la gente se daba una crema, nos dábamos una crema y salíamos a la calle. Ahora tardamos 15 minutos. Sérum no sé cuánto, sérum no sé qué. Pues yo digo, mira, tú sabes este sérum, tú te compras una crema carísima, pero si no utilizas el sérum previamente, es decir, que prepara tu piel, las habilidades, las cualidades de la crema solamente se absorben en un 40-50%. Tú quieres que todas las propiedades de esa crema se activen, tienes que ponerte el sérum. Los de las empresas cosméticas lo tienen clarísimo porque nos venden el Claro. sérum de la curiosidad para colocarlo otro. Pues la curiosidad es un sérum. ¿Tú qué quieres? ¿Tener pensamiento crítico? Magnífico. Sí, yo quiero pensamiento... Vale, activa previamente tu mentalidad curiosa porque va a salir de forma natural. Si tú no sientes dentro de ti la energía de quiero hacer preguntas, y quiero hacer preguntas porque de verdad quiero ver cómo piensa el otro, lo que está pensando, o por qué me dicen eso respecto de la realidad. Por lo tanto, quiero tener pensamiento crítico para ver si es cierto, para contrastarlo, para... Si no nace esa energía, vale, tú dices, voy a activar mi pensamiento crítico. Venga, va, me han explicado que esto se hace, 3 preguntas aquí y otras. Y me quedo parado. No, es que necesitas la energía. O sea, necesitas como el catalizador. ¿Cómo arrancas un coche? Dices, tiene que haber algo que hace ¡pumba!
Lowenstein, que es uno de los grandes investigadores de la curiosidad en el siglo XX, allá por los años 60-70, explicó un concepto que a mí me encanta, porque hay que utilizar símiles que todo el mundo comprenda. La llama que prende la vela. Ya está. Es la llama que prende la vela. Tú puedes tener todas las velas del mundo, pero es que necesitas una llama que se prenda. Eso es la curiosidad, es la energía. Luego la aterrizas, cuando está viva, de las formas que tú quieras, como quieras. Pero esa energía, tú tienes que sentirla, y yo la siento. Yo no era consciente al principio. O sea, cuando yo inicio mi investigación, o sea, mi trabajo, mi estudio, mi investigación, yo hacía cosas, pero yo no sentía la energía como tal. Ahora yo, vamos, es que además me pongo en acción y digo, venga, siéntela. Entonces es algo físico. O sea, me entra como, wow, una especie de... una fuerza por dentro y una alegría. No sé explicarlo, es algo muy, muy brutal. Entonces no soy una persona rara, no soy un bicho raro. ¿Tengo alto comportamiento curioso? Sí, claro. Soy mi propio conejillo de Indias. Pero esto no lo hago porque Teresa Viejo sea así. O sea, esto lo hago porque es real y porque hay científicos que lo llevan demostrando y contando desde hace mucho tiempo. Desde esa perspectiva no hace tanto. O sea, realmente desde los años final de los 90. Llevamos 20 años con esto. En España no. Y por eso siento que, bueno, es mi obligación y mi propósito contarlo. ¿Por qué crees, hablando de eso, por qué crees que ha sido tan infravalorada la curiosidad? Y iba a decir de tiempos pasados, pero yo creo que a momento actual todavía sigue siendo bastante infravalorada. Y creo que por eso la importancia de hablar de esto y tener estas conversaciones. ¿Infravalorada dónde? Porque no en todos los países está infravalorada. Y esto es algo que hay que poner en contexto. En la cultura anglosajona, la curiosidad está muy bien posicionada y es es una herramienta sustancial para el emprendimiento, para el aprendizaje, para la renovación de los individuos. Mira, yo te voy a contar una cosa que me pasó, fue una experiencia muy interesante. Durante la pandemia, que yo estaba empezando a impulsar la curiosidad, no sabía muy bien hacia dónde me llevaba, no había recurrido, o sea, no había acudido a la universidad, a la carrera, no había hecho nada de esto, no sabía que iba a volver a estudiar, pero bueno. Como buena curiosa, porque tenías un montón de preguntas y no respuestas. Claro. Entonces estaba ahí como, bueno, a ver qué hago con esto, ¿no? Y entonces tengo una conversación con Pilar del Río, la viuda de José Saramago. En mis conferencias, porque yo creo que el arranque fue una primera charla TED que hice justo antes de la pandemia, al finalizar el año 19, hice una charla TED que se llamaba La curiosidad rejuvenece, poniendo el foco solo en una parte de las investigaciones que se han hecho en torno a la curiosidad que tienen que ver con el bienestar humano, con la salud humana. Solo por eso, Jorge, ya tendríamos que activarla. O sea, solamente que luego, si quieres, lo vemos con más detalle. Y José Saramago tiene una frase, repetía muchas veces la frase, solo envejecemos cuando perdemos la curiosidad. El origen de la frase no es de Saramago, realmente es de Ramón y Cajal. Pero Saramago debió de leerla en un librito de Ramón y Cajal, la adoptó y la contaba. Entonces yo a su viuda, en una conversación que tuvimos online, contándonos cosas y tal, pues yo le conté, mira, yo menciono esta frase de José. Y me dijo ella, me encanta tal, porque José era súper curioso, me enseñó, fue muy bonita la conversación, me enseñó con el iPad el lugar donde el Nobel escribía. Y era no sé, me resultó muy emocionante. Él tenía una butaca orejera, tenía una mesa de despacho y una butaca orejera en Lisboa, creo que vivía en Lisboa o en Oporto. Bueno, ahora tengo una duda. Yo creo que era Lisboa, una casita preciosa en Lisboa, con un sillón orejero y al lado de una chimenea. Y ahí pasaba horas muertas observando crepitar el fuego y se hacía todas las preguntas que él se hacía. He admirado mucho a José Saramago. Y entonces le dije, oye, mira, me pasa una cosa, Pilar. Yo estoy muy enfadada con la RAE, porque la definición que hace la Real Academia de curiosidad, tú buscas curiosidad y pone cualidad del curioso. Y te vas a curioso y la primera acepción es persona con interés por la vida de los demás.
Y la segunda ya sí es persona que tiene amor por el aprendizaje o interés por aprender. Y dije, mira, yo busqué en el diccionario oficial del inglés y ahora no recuerdo cuál es el título así oficial, pero bueno. Y buscas curiosidad y dice la cualidad de las personas que quieren aprender y crecer, aprender y crecer. En lengua francesa pasa lo mismo, curiosidad, cualidad del curioso, vas a curioso y es persona que quiere aprender, que tiene interés por aprender y conocer cosas. Y me dijo ella corriendo, que es una gran curiosa, voy a buscarlo en portugués. Y dije, va, seguro que será como nosotros porque somos hermanos. Iberia. Y en portugués es cualidad de la persona que quiere aprender y conocer. Quiere decir que solamente el diccionario de la Real Academia de la Lengua pasa a un segundo lugar el valor de la curiosidad. Por tanto, dices, yo lo llamo el extraño caso español. ¿Cuál es el extraño caso español de la curiosidad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha sucedido? Y alguna explicación te he contado yo ahora. Bueno, pues en cultura, o sea, como cultura social, venimos de un lugar donde no se ha premiado la curiosidad. ¿Ha sido siempre así? No. En los años 20, en España, había mucha inquietud e interés por viajar, por hablar otros idiomas. La clase burguesa, no hablamos de clases nobles, burguesa, había ese interés. Entonces lo perdimos, claro, tenemos una herida que nos ha estigmatizado, que se llama guerra civil y luego una dictadura. Pero es que el sistema educativo no premia la curiosidad. Y luego hay cosas muy interesantes, súper interesantes, que explican muy bien cuál es la actitud, no solo española, sino hispana en general. Por ejemplo, hay un filósofo, teólogo cristiano, católico, llamado Hugo Asman, brasileño, que da una explicación, es de Hugo Asman, no es mía, porque esto luego se interpreta muy raramente, y da cierta explicación, y es que el patriarcado ha condicionado la percepción social de la curiosidad, porque se ha interpretado que la curiosidad era más femenina, una actitud que tienen las mujeres por el interés de leer revistas, de corazón o qué sé yo. Yo no digo que sea real o no real, pero quizá es verdad que se ha pensado, incluso desde la psicología, antes de la psicología positiva se pensaba que alguien, un adulto excesivamente curioso, tenía una actitud infantil, le faltaba madurez. Lo maduro, lo serio, es lo racional, lo que se piensa desde la pura razón. Y la razón y la curiosidad no se llevan muy bien. La curiosidad es muy intuitiva, no se sostiene, no se sujeta en reglas. Parte de la ciencia también ha observado a lo largo de su historia con cierta distancia la curiosidad, porque la curiosidad no se somete a la regla científica. Fíjate qué gran paradoja la mía. Es decir, yo he tenido que abrazar el método científico, porque solo puedes estudiar e investigar algo desde el método científico. Variables, capacidad de replicabilidad, varianza, todas estas cosas que nos cuentan. Y yo digo, estamos estudiando una cosa que es impredecible, que la curiosidad es muy sui generis, que no tiene límites, que cuando tú crees que la estás organizando ella va y dice, ya, pero esto ¿por qué tiene que ser así? Vamos a darle la vuelta otra vez. Y yo la estoy investigando con el método científico, o sea, soy consciente de que es muy impredecible. Entonces yo creo que es difícil de constreñir. Es como lo vas a entender que tienes peques. Tú le das a los niños un bloque de plastilina y es como enorme, o sea, tú ves el bloque cuadrado y te das la vuelta y ya es una cosa amorfa. Pues es eso, la curiosidad. No la puedes meter en este vaso, ¿no? Es que se va, se escapa. Y ese es parte de los motivos que hacen que, sobre todo en la cultura hispana, con un peso además del matriarcado en cuanto al dominio de las relaciones más íntimas, no de las sociales. El matriarcado está para la educación, los niños, las cosas pequeñas. Las cosas elevadas son de los hombres. Que se haya ido castigando la curiosidad, porque no está presente, no está en nuestro comportamiento. ¿Quiere decir que estamos condenados a ello? Quiere decir que tenemos que ser conscientes de lo que significa de verdad la curiosidad. Que la curiosidad no es
En España, por ejemplo, yo creo que tú lo habrás visto, hay un personaje que es la vieja del visillo. Esta de que lo hacía José Mota, que es muy graciosa. Yo cuando veo a la vieja del visillo, es una vieja, un personaje de José Mota, que se asoma por la ventana y ve, oh, en la casa de no sé quién le ha pasado tal cosa. O, bueno, pues curiosidad no es eso. No es eso. Me puedes decir, entonces, ¿querer saber cosas de los demás no es curiosidad? A ver, como vivimos en un mundo bipolar, tenemos que ser conscientes que todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Y que determinado comportamiento que puede ser muy positivo, si lo llevas a un extremo y lo distorsionas en tu conducta, se convierte en algo negativo, ¿no? Como si fuera una distorsión de la curiosidad. Dices, ¿la generosidad es buena? Sí, claro que es buena ser generoso. Pero si tú cuando coges tu sueldo te lo gastas en las personas que tienes cerca porque consideras que tienes que ayudarles y llegas al día 15 y no puedes pagar el alquiler, ¿eso es bueno? No. Es una distorsión, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la curiosidad. Dices, curiosidad, sí, hombre, querer tener interés por los otros, pero a mí no me interesa. Y mira que soy altamente curiosa si alguien se acuesta con alguien. No me interesa. Eso yo no lo veo como curiosidad. Lo veo, incluso hay otra palabra, hay distintas palabras. Fisgoneo, por ejemplo. Fisgoneo encaja más. Entonces, Sí. no, Es chisme también, chisme, ¿no? chisme. Claro, entonces el chisme es curiosidad, no, es un comportamiento, digamos que distorsionado de la curiosidad en un individuo, que no tiene más afán que entretenerse. Dirás, es que la curiosidad entonces solo sirve para cosas de trabajo, No, una de las dimensiones de la curiosidad se llama así, precisamente, como happy curiosity. Es una curiosidad transversal que nos hace disfrutar de cada momento. Por ejemplo, yo vengo aquí, converso contigo. ¿Qué curiosidades están vivas en mí? Para que tú lo veas. Primero, la alegre, la sencilla. ¿Por qué? Porque descubro el lugar donde haces tu podcast. Y entonces digo, pues mira, así es donde se graba el ADN del éxito. Entonces lo miro, me llama la atención, hay una planta, tal, que tienes, a ver qué libros tienes. Bien, tengo la alegre. Al mismo tiempo, tengo una curiosidad empática. Es decir, quiero conocerte, Jorge, quiero conocerte un poco mejor. Digo, bueno, pues no sé si puedo hablarlo, pero bueno, es el marido, Sí. es el marido de Alejandra, que es una mujer estupenda con la que coincidí en una cosa profesional, es decir, tenía curiosidad social por ella, pero también curiosidad empática. ¿Ves las curiosidades que están ahí? Si por una casualidad se nos cae el micro, inmediatamente mi mente me dirá, oh, peligro, a lo mejor ya no vale lo que habéis grabado, a lo mejor, pero la curiosidad dirá, no, Teresa, venga, sigue, coges el micro, lo sostienes en la mano, porque al fin y al cabo tienes habilidades y seguiré. Y esta será otra dimensión de la curiosidad que es muy resolutiva, que me sirve para enfrentarme a un problema de una forma exitosa. Fíjate si tengo vivas curiosidades en solo este rato que estamos compartiendo. Si además me cuentas cosas que yo ignoro, diré, wow, esto yo no lo sabía, quiero aprenderlo. Y entonces se despierta una curiosidad que podemos llamar epistémica, más ligada a la idea de curiosidad, quizá de la filosofía, de adquirir nuevos conocimientos. A mí me das el botón de on. No, me parece genial. Y aquí estamos en esa pregunta que nunca te hice, pero que abrió la sala a hablar de los miedos arraigados que teníamos, los 6 tipos de curiosidad. Claro. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos 6 tipos de curiosidad? Sí, ya mencionaste algunos. Sí, de alguna manera he mencionado. Es muy interesante porque esto nos permite también entender que la curiosidad no es un rasgo de personalidad solamente. ¿Aparece como rasgo de personalidad? Sí, hay personas que la tienen más despierta, más viva. El concepto científico realmente es que tienen un alto comportamiento curioso, otras que lo tienen menos, pues tienen un comportamiento medio más o menos, y otras personas que no la sienten activa, entonces tienen bajo comportamiento curioso, manifestado como poco interés por cosas que no sean las que ya conocen. Esto es lo que podríamos entender como rasgos de personalidad, pero los americanos, a mí me encantaron, en la Universidad de Virginia, dijeron, pero es que hay algunos matices de la curiosidad que con esta idea de rasgo no encajan. Es decir, hay cosas que por ejemplo, el hecho de entender que hay personas
mayores o edades más senior, que de buenas a primeras, sin haber manifestado un alto comportamiento curioso, cuando llegan a su vida más adulta, ya se jubilan, de buenas a primeras empiezan a sentir interés por otras cosas, otros hobbies, por viajar, o incluso se separan, vuelven a tener otra relación, se enamoran, dicen, uy, les aparece una curiosidad que antes no estaba. Entonces no es un rasgo de personalidad, porque si no la habrían tenido desde el principio de su vida. Entonces dicen, bueno, ¿y si entendemos que corresponde a distintas dimensiones y cada una de ellas habla de un comportamiento específico? Porque quizá esto se entiende muy bien si yo, imagínate, te pregunto, imagínate que tú no eres un gran lector de libros. Dices, no me gusta leer mucho, pero te gusta, qué sé yo. Me pasa con un amigo mío que practica, ya tiene sus años y practica mucho deporte y deporte de riesgo. Y entonces yo sabía que el suyo era que su dimensión de la curiosidad es esa que le permite sentir la adrenalina muy alta. Entonces, si yo le hubiera preguntado, ¿tú te defines como altamente curioso? No, hombre, pues no, porque yo, en fin, tampoco estoy leyendo ni aprendiendo continuamente. Ya, pero porque tienes este alto comportamiento curioso en la curiosidad que llamo adrenalina, que es la de vivir experiencias fuertes. Entonces, los americanos dijeron, venga, vamos a ir probando, midiendo. Al principio salieron 4 dimensiones, luego sumaron una 4, luego una quinta y después una sexta. Me alegré mucho de que lo hicieran porque yo ya había detectado, de hecho les escribí, se lo conté, había detectado que en esa curiosidad hacia las personas había dos modelos muy distintos. Quien quiere conocer a muchas, y esto se llama networking, conozco a muchos, y quien quiere profundizar, no puedes profundizar. O sea, con muchos, claro. Con muchos. Tú profundizas con quien te resuena, quien te llama la atención, o quien crees que puedes aportarle algo desde esa escucha activa, etc. Y definieron esas 6 dimensiones, que son, las vuelvo a recoger, aunque ya más o menos he hablado de casi todas ellas, una curiosidad muy transversal, la más universal de todas, que si se pierde, somos esto. O sea, no podemos dejar de tener una curiosidad alegre que nos lleva a vivir cosas, porque es la que nos hace ir al cine, leer un libro, ver una serie en Netflix, probar una comida. Me han hablado de un restaurante, de un chino nuevo en el barrio. Venga, vamos al chino. Porque si no, entonces, cuando esa curiosidad desaparece, Jorge, denota una anomalía psicológica. De hecho, esto te lo explican muy bien los psiquiatras. Mi director de tesis es uno de los grandes psiquiatras españoles. Los psiquiatras dicen que cuando la persona no tiene nada de curiosidad, está en la fase más profunda de la depresión. Pero cuando empieza a tener ya interés por mirar, por buscar, está superando la depresión. Es decir, cuando ya hay curiosidad, ya se está trabajando y tratando la enfermedad de una forma positiva, constructiva, ¿no? Esa curiosidad es, insisto, la que tenemos todos y es la más parecida a la del niño, que es un disfrutón, la del disfrutón. Si uno dice, soy muy disfrutón porque me gusta todo, oye, pues esa curiosidad está muy elevada. Luego está la curiosidad. Perdón, es increíble esa transversal de alegría que dices, porque sí, escuchándote definirla, me resuena en mi ser y en mi cabeza, es como una definición de vida. Sí, claro. Claro, de acción, de buscar, de sentirnos vivos. Por eso digo, si alguien no tiene por lo menos esa curiosidad elevada, que se lo haga mirar porque es un ficus. ¿Sabes en qué perfiles poco lo he visto? No al 100%, porque al 100% es básicamente, si estamos hablando que esto es vida, eso sería muerte, depresión. En personas muy adultas, en gente muy, muy grande. Estamos hablando de 90 años para arriba, sí, ya con poca movilidad y tienen poca gana y ya no quieren explorar, ya lo vi todo, ya lo conozco todo, ya me lo sé todo. Ese ya me lo sé todo eso limita muchísimo. Sí. O sea, y aquí estoy jugando a los antagónicos, pero te dije antes antagónico del miedo, ahora antagónico del aprendizaje, ¿no? O sea, claro. el creer que sé todo. Claro, pero esto no tenemos que llegar a los 90. Y además lo observo en muchos líderes, líder de 50 que te dicen, ¿qué me vas a contar tú a mí? Yo ya me lo sé todo. Perdón,
el aprendizaje que además tiene que ser humilde. El aprendizaje humilde es el que nos lleva a reconocer que sí, que hemos tenido experiencias, de las experiencias hemos sacado conclusiones, pero no tienen por qué ser certeras. Correcto. Ya está. ¿Quién decía esto? Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Claro, es que el método socrático tiene una columna vertebral que se llama curiosidad, es así. Entonces, no, estamos en proceso de aprendizaje continuo y además con humildad, o sea, suelto lo que he aprendido y no doy lecciones a nadie, ya está. Y si en mi discurso puede parecer que doy lecciones, es simplemente porque cojo toda la evidencia científica y la comparto. Digo, esto es así, pero la propia ciencia decimos, esto es así ahora. Y como bien dijiste, eso te iba a decir. Como dijiste, ahorita son 6. Ahora no es lo que descarto sabemos. Que seamos 8. Pasado mañana, a lo mejor ya les digo, Correcto. oye, mira, donde dijimos, hay una anécdota muy graciosa, no me quiero ir de donde estaba, pero esta me gusta mucho, de Michel Foucault, del filósofo francés, que por cierto, él decía, estoy expectante de ver una nueva era de la curiosidad, porque le encantaba la curiosidad. Entonces da una conferencia y cuando está ya como a mitad de la conferencia o casi terminándola, se levanta un señor del público y dice, mira usted, pido que se me devuelva el dinero porque le acabo de escuchar decir todo lo contrario a lo que dijo el año pasado. Y dijo, mire usted, responde Foucault, le tendría que devolver el dinero si yo dijera lo mismo, porque para repetir lo mismo no tiene sentido. Por suerte, pienso, experimento y cambio mis ideas. O sea, que es así, estamos para eso, para ir cambiando las cosas. Por tanto, efectivamente, cuando los mayores se apean de la vida, cuando ya no tienen interés, no solo es que pierdan la curiosidad, es que ese es un detonador. Primero es un indicador de que las cosas no van bien, de que ese mayor se está agostando y se está yendo. Correcto. Y es también un acelerador de su propio deterioro cognitivo. O sea, la curiosidad protege frente al deterioro cognitivo que tienen los mayores. Si siguen teniendo interés es que según hablo contigo, me estoy acordando que vi ayer me saltó en Instagram una cosa. Yo soy poco de redes porque creo que me quitan demasiado tiempo. Pero bueno, a todos, ¿verdad? Es una realidad. Pero se me coló una cosa de un grupo de mayores, no sé cómo se dice, novenarios, en torno a los 90 años, en Argentina, un grupo que se lo había organizado su nieta. Noventeros. Noventeros sería, ¿no? Sí, claro, no encontraba la palabra. Y era precioso porque todos tenían, yo tengo 90, yo tengo 90, y entonces se ponían de acuerdo para compartir sus experiencias. Tenían 300 seguidores, 300.000 seguidores, 300.000 seguidores. Y entonces lo que hacían era compartir conocimiento, hablar, conocerse. Eso tiene que estar vivo hasta el final de nuestros días. Porque si desaparece, entonces nos vamos. Luego te contaré una anécdota de mi madre porque quiero terminar con las tipologías. Bueno, esa tipología es la vida, lo que tú dices, la alegría de vivir, ya está. Y además la curiosidad conecta con emociones positivas de forma rapidísima. Y una es la propia alegría. Yo vengo aquí, descubro algo nuevo, te conozco a ti, estoy alegre. O sea, no puedo estar triste, salvo que me hayan dado una mala noticia, pero la experiencia, esta que yo estoy viviendo, me da alegría porque es nueva, es la primera vez que la vivo. A lo mejor si grabásemos dentro de 6 meses otro, vendría, pero no tendría la misma alegría, esa curiosidad alegre que tengo en este momento. En segundo lugar, estaba hablando de la adquisición de conocimientos, es decir, hay una curiosidad que te lleva. Científicamente es como identificar la brecha. En inglés es algo así como algo parecido a mind the gap. O sea, veo la brecha. Sé que me falta algo que no conozco, lo que sea. Pues quiero saber sobre creencias y cómo disolver las creencias, me falta seguir aprendiendo. Quiero saber sobre IA, quiero saber más, o algo me falta, quiero aprender más. Y entonces la curiosidad nos lleva a cubrir esa brecha. Es una curiosidad muy importante porque es la que nos permite ir aprendiendo siempre, pero también tiene el riesgo de ser un poco frustrante porque nunca llenas el hueco del conocimiento. Detrás de cada cosa que no sé llega otra cosa que yo no sé, llega otra cosa que... Eso yo, que la tengo muy viva, a veces siento cuando se está distorsionando.
porque lo siento sobre todo y lo siente mi bolsillo, porque es que los libros en Amazon empiezan a engordar, y yo digo, para, Teresa, de comprarte libros, porque cada uno que leo me lleva a otro, y entonces lo compro y lo quiero, y digo, ¿cuándo vas a leer esto? Bueno, pero es una curiosidad que tiene un sentido y que la podemos entrenar muy bien, o sea, porque podemos... uno de los entrenamientos de la curiosidad es pasar de A a B. Estoy en A, quiero ir a B. Pero tener claro que quiero ir de A a B, no a C, a D y al resto del abecedario, ¿no? Salvo que conscientemente quieras eso. Luego está la curiosidad. Me salta, perdón, en este segundo pilar de la curiosidad, de los tipos de curiosidad, y probablemente estoy equivocado, pero me saltó la palabra inconformista. Sí. ¿Es hasta cierto punto ser curioso en este tipo de curiosidad es ser un poco inconformista? Lo es. Decía, y estoy encontrando la cita, estoy buscando la cita, no me acuerdo, te lo diré después, pero sé la cita, pero no recuerdo el Nabokov, ahora ya me ha llegado. Decía Nabokov que es la forma más genuina de su insubordinación. Es precioso. Es la forma más genuina de insubordinación. A lo mejor no tengo la energía para salir a la calle y protestar, pero protesto preguntando. Porque soy inconformista, porque no voy a admitir... Yo soy muy poco peleona físicamente, ¿no? Pero siempre estoy preguntando, ¿por qué? Pues no estoy de acuerdo. Pues sí, el de los niños que decían, no solo para qué, el por qué. Claro, ¿Y por qué? Esto lo ¿Y tengo, por qué? Claro. Esto lo tengo yo súper vivo, ¿no? Me dicen algo y digo, ¿dónde lo has visto? No, pues yo quiero ver. Pero si ya está, yo te lo... No me conformo, quiero buscarlo. Y leí en un paper, yo no sé si era de Harvard o de Stanford, no recuerdo, que el modelo del tipo de trabajador que tiene alta curiosidad en la empresa tiene que ser el insatisfecho constructivo. Me encantó, porque insatisfecho es un tipo de inconformista, pero constructivo. Claro, la palabra clave ahí está también en ser constructivo. Claro. O sea, el conjunto de las dos palabras suma. Claro, está muy bien, porque al ser constructivo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás buscando nuevas posibilidades, pero para co-crear. No eres el de, pues no estoy de acuerdo, pues no va a funcionar. El negativo. Este es súper español. Claro, mira, el pues destructivo. ¿para qué lo vamos a hacer si ya lo hicimos una vez y no funcionó? Ya te lo digo yo. Por favor, ¿verdad? A mí me ponen, y digo, ¿qué se te ocurre? Y además, eso hay que hacerlo con enorme cariño. Ah, sí, ¿tú crees que es así? ¿Por qué crees que es así? Porque ya se hizo. Ya, ¿y qué pasó en aquella ocasión? ¿Y qué crees tú que podrías...? Entonces, cuando ya les haces preguntas, ya se desarman y dicen, no, bueno, venga, vamos a hacerlo. Ya cállate, por favor. Claro. Sí, es genial. Y luego tenemos esa curiosidad que se llama tolerancia al estrés, que es súper valiosa en las organizaciones. Si tengo que diseñar, a mí me gusta mucho, cuando hablo con directivos en recursos humanos, o incluso con CEOs, les digo, mirad, con los equipos, si conocéis el índice de curiosidad, el CC, el comportamiento, el cociente de curiosidad, podéis hacer un diseño de los equipos. Y siempre tiene que haber alguien que tenga una alta curiosidad en la tolerancia al estrés. ¿Por qué? Porque no va a decir, problema, qué horror, nos bloqueamos, tenemos miedo, ¿qué hacemos? No, sino que va a decir, me está retando este problema, esto lo resuelvo yo. Y busca la fórmula y mira si se ha hecho algo en otra situación parecida. Busca qué ha hecho la competencia y dice, pues mira, la competencia lo hace de tal manera, lo podemos hacer nosotros de esa forma. Son personas fantásticas, proactivas, positivas, con mirada apreciativa. A mí me gustan mucho estas personas. Me gustaría tener más alta esa curiosidad. La entreno, Jorge, porque no es primigeniamente mi gran curiosidad. O sea, yo reconozco que era de las que veía un problema o llegaba un cambio a mi vida y decía, ¿por qué ahora? Sí, estaba muy tranquila. Entonces ahora he ido entrenando y por eso sé que si lo he hecho yo lo puede hacer cualquiera, porque yo tengo unos aspectos de mi propia personalidad que son muy marcados. Entonces el temor al cambio estaba muy interiorizado en mí y lo he trabajado. Lo he trabajado activándola. Me paro, hago mi pequeña meditación, venga, hago mi dibujo y veo que ahí hay una oportunidad. Esta es una curiosidad, ya no solo en el trabajo. Imagínate
tener en la familia alguien que cada vez que se estropea un grifo dice, no pasa nada, lo arreglo yo, y lo arregla. O sea, no es de los que lo arregla y se carga todo. Porque yo, de verdad, que falla la calefacción y es un drama. Ay, Dios mío, falla la calefacción. Y mi marido, que es especialmente así, es de los que dice, pasa nada, y lo arregla. Además, tiene normalmente ese tipo de curiosidad no tiene por qué ser hiperactiva. No, o sea, es una curiosidad como de, lo tengo todo controlado. Está muy bien esa curiosidad. Voy 4, luego hay 2 curiosidades que están relacionadas y ya las he mencionado. La curiosidad social y la curiosidad empática. Al principio, en la investigación americana, las unía. Yo detectaba ahí que no cuadraba y me alegré mucho cuando establecieron la diferenciación. Querer conocer a personas, abrirnos a los demás, a abrirnos a mentalidades diferentes a la nuestra. Y la social es la que trata de establecer conexiones. Uy, mira, te voy a presentar a alguien que funciona, te vendrá muy bien, en el trabajo es muy valiosa. Porque claro, siempre hay alguien que se acuerda de ti para una cosa. Oye, mira, que es que yo tal, tienes que conocer a no sé quién que te va a ayudar en un trabajo como el tuyo. Fíjate, es valiosísimo, ¿no? Es hacer esta especie como de engagement, ¿no? Vas dando el match continuamente, ¿no? Y la empática es una curiosidad profundamente humana que te lleva a querer saber cómo siente el otro, cómo está el otro, para practicar la escucha activa. Quienes tienen esta curiosidad alta tienen una escucha muy consciente, y si quieres activar esta curiosidad, entonces practicando la escucha activa también vas a llegar a ella, porque bajas el juicio, la rumiación, y entonces estás en presencia y conectando con el otro. Y la última curiosidad es lo que llaman la curiosidad más ligada a la adrenalina, la que viven las personas que quieren probar y sentir emociones fuertes. Una curiosidad que te lleva a tener picos de adrenalina, no solo dopamina, adrenalina, y que te permite disfrutar de, pues eso, de montar en moto. O sea, imagínate que, esto es muy típico, imagínate que hay un montón de bicicletas, ¿no? Está la bicicleta de paseo, las bicicletas, esas cursis monísimas, que son las que me gustan a mí, con la cestita de color rosa, y luego está la bicicleta eléctrica, y luego está una bicicleta de montaña, tal, con unas ruedas y no sé cuánto. Entonces ponemos un grupo de personas. Según elijamos la bicicleta, así somos. El que va por la de montaña, que quiere meterse en charcos, subir, tiene una curiosidad, que llamamos adrenalina de una forma popular, que le lleva a necesitar esas emociones fuertes. Y esas son, en definitiva, las 6 curiosidades. Esta última es interesante y al tiempo un poco peligrosa en el trabajo. Como buena parte de mi trabajo lo desempeño en organizaciones, con equipos. Pues claro, sí, imagínate que el líder tiene esa curiosidad muy, muy alta. Va a tomar decisiones, a lo mejor, riesgos muy altos. claro, y demasiado impulsivas. Y por eso necesita alguien, a lo mejor cerca, que le permita hacer preguntas, que tenga una curiosidad epistémica, que diga, bueno, pero escucha, antes de hacer eso, vamos a recabar un poco de opinión de stakeholders. Y vamos a hacer, claro, me puedes preguntar, porque a veces surge, ¿no? Pero es que esto casi es un análisis psicológico de la persona. Sí, porque liga con aspectos de la tipología de la personalidad. Por eso es tan útil para mí la tipología de la curiosidad. Porque solo con esto, y yo no soy bruja, pero a veces hacemos el test, ¿no?, en dinámicas, y entonces yo veo el test y yo miro a la persona y digo, tú haces esto, ¿verdad? ¿Te gusta esto? ¿Haces esto otro? Y me miran y me dicen, ¿cómo lo sabes? Y digo, wow, es una herramienta de diagnóstico, de autodiagnóstico también para conocernos, porque a lo mejor decimos, vale, quiero activar la curiosidad, pero no sé dónde la tengo, ni sé dónde puedo poner foco en ella, o muy bien. Ahí te ves como con una foto fija y dices, anda, pues si tengo muy alta esta, claro. Por eso hay personas que con la curiosidad empática, por ejemplo, hay personas que no son conscientes que la tienen, pero cuando se lo cuentas dices, ¿verdad que las personas te cuentan secretos? Y les encanta hablar contigo porque se sienten como acogidas, ¿no? Y me dicen, sí. Digo, claro, es por esta curiosidad. Fantástico.
Ya mencionaste esto, pero la curiosidad es un rasgo de la personalidad y hay personas que lo tienen más alto, que era alto rasgo curioso, y algunos lo tendrán más bajo. Y ya mencionaste que uno es así, como muchas cosas en nuestra personalidad, en nuestros genes, nuestra genética, pero que se puede entrenar. Entonces, hago la pregunta yo puntualmente. ¿La curiosidad se puede entrenar? La curiosidad se entrena. De hecho, la alimentamos en nuestro día a día, si somos conscientes de ello, o la vamos dejando dormida, la damos más somníferos para que se quede dormida. Digamos que concebir la curiosidad solo como un rasgo de personalidad era lo que hacía la psicología hasta la llegada de la psicología positiva. A partir de la psicología positiva y estas nuevas investigaciones, ya sí hablamos de tipología de curiosidad, que puede ser un rasgo. Cualquiera de los aspectos de la tipología puede ser un rasgo porque está presente en nuestra conducta y al mismo tiempo, si lo deseamos, la podemos entrenar. Por supuesto que se puede entrenar. Se puede entrenar con hábitos muy pequeñitos o con procesos de impacto, es decir, con intervenciones mucho más potentes. Se puede entrenar con... Cada uno puede desarrollar, puede ser, es decir, puede haber consultores que digan, pues yo la he desarrollado haciendo tal cosa. Bien, yo la pruebo científicamente en una tesis doctoral y en una investigación. La trabajo más especialmente en grupo. A mí me gusta mucho estimular la curiosidad de forma grupal. ¿Se puede activar individualmente? Sí, con pequeñas pautas, con tips, practicando la atención plena, la escucha también consciente, tratando de tener una serie de dinámicas que hagan bajar el ruido mental, tener momentos en los que de verdad somos nosotros los capitanes de nuestra conducta y no un cerebro que está hiperactivado. O sea, tenemos, como yo digo, real, o sea, una hipertrofia de la amígdala cerebral. La cerebral no es como una señora que una vez me contactaron por las redes y me dijeron, yo tengo inflamación de amígdalas, ¿qué hago? Y digo, Dios mío, yo no soy la doctora de familia. La tenemos porque vivimos como en modo amenaza. O sea, lo vivimos en modo amenaza. Oímos un pitido de un coche y nos sobresaltamos. Y a esto contribuye todo, incluyendo la que era antes mi profesión, que era el periodismo. O sea, el periodismo. Yo a veces... durísimo. Sí, yo a veces siento, cuando veo informativos, digo, ¿qué estamos haciendo? Sí, ya sé que hay que contar estas noticias. Lo que sucede es que ese contenido que contamos va en un continente que tiene que ser cuidadoso, porque si no estamos impactando en la estructura emocional de los individuos. Esto es un hecho. Y en su estructura también, en su salud. En su salud, esto es un hecho, Jorge. O sea, hay estudios muy interesantes sobre cómo impacta la activación de la curiosidad en la salud mental. Ya lo apuntaba antes, ¿no? El tema de la depresión. Entonces, con pequeños gestos diarios yo la voy a estar activando. Lo que sucede es que si quiero sentir de verdad la acción, la transformación de la curiosidad, es mucho mejor en grupo, en un grupo. Grupo laboral, vale, puede ser fuera del trabajo, es decir, un taller y me junto con otra serie de personas que preferentemente no sean tu prima, tu tío y tu hermana. Porque ese hecho de llegar a aspectos intrínsecos nuestros, ¿no? de indagarlos con alguien que no conocemos, ya es mucho más, es más estimulante, ¿no? O sea, pierdes ese prejuicio, porque también la curiosidad es prejuiciosa, dices... claro, no, o sea, quiero decir que se encuentra con el tabú del prejuicio. No, voy a hablar yo de mí misma, no puedo contar eso, no, que piensen que... No, hombre, no, aquí estamos en un proceso de desarrollo personal. La curiosidad está ligada a cómo crezco. Y en ese camino de crecimiento personal, bueno, yo me entrego, suelto y me entrego, y a partir de ahí observo, detecto y pongo en acción. ¿De qué manera a mí me gusta o siento yo que la activo de una forma muy poderosa? Con la intervención de indagación apreciativa. Para mí es un paradigma. Un paradigma que usa la curiosidad y
el foco en lo positivo. Estas dos cosas unidas son muy importantes. ¿Puedo tener curiosidad y emociones negativas? ¿O puedo tener curiosidad y que mi pensamiento esté siempre aferrado a lo negativo? Yo creo que es un poco... es incongruente, no casa. Porque si tengo curiosidad es que voy hacia adelante y voy explorando. No puedo estar... Lo negativo es justo lo contrario. Qué horror, que no va a funcionar. O sea, ¿para qué exploro eso si pienso que no va a salir? No, ¿para qué voy a explorar cómo tapar el agujero del barco si me voy a hundir? O sea, los del Titanic no estaban... Entonces, para mí, en grupo es como mejor funciona. Porque además hay una máxima, y es que cuando... Esto en recursos humanos lo saben muy bien y en liderazgo. Cuando tú en un grupo introduces un elemento queda horrible, un individuo, con mucho de lo que quieres provocar, del cambio que quieres provocar en un grupo con una actitud curiosa normal, introduces a un individuo altamente curioso, termina contagiando. Eso en positivo. Las manzanas pasa al contrario, pones una pocha Claro, y se pochan todos. Todas. ¿Qué significa, dijiste esta palabra que no sé qué significa, indagación apreciativa? Bueno, en España se conoce poco, fíjate. Realmente la indagación apreciativa es un nuevo paradigma en las ciencias sociales. Que sea un nuevo paradigma significa otra manera de confrontar las ciencias sociales con otra mirada y con otra serie de presupuestos. Y dirás, espera, esto suena súper ambicioso, Teresa, ya, pero es real, porque tiene una ontología, es decir, una forma de desarrollar un conocimiento, tiene una herramienta de intervención en empresas o en grupos humanos, tiene un lenguaje propio, tiene evidencias científicas para dar y tomar. Y el origen de esto es una universidad americana, la Chase University, en Cleveland, con un maestro y un alumno, y que el maestro le dice al alumno en su tesis doctoral, tiene que hacer un estudio en una... ¿cómo se llama? En un centro médico, en un hospital. Quiere hacer un estudio en un hospital para ver cómo mejorar las relaciones de médicos, pacientes, enfermeros, etc. Es personal sanitario, en definitiva. Y el maestro le dice, normalmente cuando se hace eso, siempre ponemos el foco en lo que está mal. ¿Qué pasaría si nos fijamos en lo que funciona? Y aquella primera intervención fue tratar de utilizar la curiosidad, indagación, para identificar, explorar, descubrir lo que funciona. En todos los sistemas humanos hay cosas que funcionan y otras que no. Normalmente el ser humano está siempre hablando de lo que no funciona, de cuál es mi problema, y además me quejo mucho, y además si mi vida fuera otra, y además si tuviera más recursos, y además si tú fuese amiga de no sé quién, y si mi marido fuese de tal manera, y si yo fuera de tal manera, fuera más alta, más rubia, más guapa, qué sé yo. En aquel proceso se fijaron en lo que había bueno, o sea, lo que daba vida a ese sistema, qué cosas hemos hecho bien en nuestra historia. ¿Cuáles son nuestros momentos de gran éxito? ¿Qué logros tenemos? ¿Cuáles son las fortalezas de cada uno de nosotros, individualmente, como grupo? Bueno, a partir de ahí se trabajó el aprecio, que es el concepto de apreciatividad. Es decir, bien, todo eso que hemos visto que es bueno, lo vamos a poner en el primerísimo plano y lo vamos a cuidar y lo vamos a valorar verbalmente. Vamos a decir, oye, qué bueno, qué bien aquello que hicimos. Oye, le dices al médico, maravillosa tu intervención hoy. Oye, le dices a la enfermera, gracias por cuidar de este paciente que no... O sea, todo era así, para cambiar la cultura de la organización. Pasados pocos meses, bueno, aquello fue el hospital más valorado en Cleveland, el grado de engagement allí era como superlativo, todo el mundo quería trabajar de unos grupos a otros. Y entonces surge aquello que en principio no era un paradigma, era solo una herramienta de intervención, pero que durante 40 años ha ido desarrollando cátedras, investigaciones, papers, acciones mundiales. Naciones Unidas la utiliza en sus cumbres de grandes líderes y, bueno, llegó a mi vida porque buscaba algo
que científicamente utilizara la curiosidad. Me gustó tanto que decidí en 3 años certificarme como facilitadora, creadora de ese tipo de intervenciones, y creo que es la forma más eficaz, de verdad, de acometer cualquier cambio en un grupo, en un sistema, en una organización, en una empresa o en una familia o en una persona. Porque hay algo que tengo clarísimo. Cuando yo llegué a estudiar todo aquello y me venían algunas de sus axiomas o de sus presupuestos, me venían como sacudidas a la cabeza. Yo decía, wow, esto me revienta. Uno de ellos es, y es real, nadie cambia desde el problema. Nadie cambia desde el problema. Lo hacemos a raíz, o a partir, mejor dicho, de nuestras fortalezas. ¿Y por qué es un paradigma? Porque mira dónde estamos, en qué paradigma estamos. Le dice la madre o la maestra, el padre, el maestro al niño, mira, es que esto lo tienes que hacer mejor, porque esta suma está fatal y el cuaderno está fatal y has hablado fatal en la pizarra o no has ordenado tu cuarto. Y dice el niño, pero no hago nada bien. Y entonces respondemos los adultos, ya, pero es que lo que haces bien no te lo voy a decir, te digo lo que hagas mal para que lo corrijas. Eso no es real. No funcionamos así, Jorge. El niño lo hace porque es su obligación, pero dentro de él se va quedando una cosa como, no me dicen nada bueno. Cambiamos, evolucionamos, crecemos, prosperamos, florecemos cuando nos dicen, oye, esto está genial. Cuando haces eso, es muy potente porque a mí me hace sentir bien, porque los demás se sienten bien, porque eres especial y único. ¿Qué podrías hacer para que eso lo hicieras mucho más? ¡Wow! Esto revienta la cabeza, ¿o no? Totalmente. Total. A mí me reventó la cabeza. O sea, es muy distinto al approach que tenemos, al acercamiento que tenemos hoy en día de mejorar nuestras relaciones humanas, con el ejemplo que acabas de dar a nivel familiar. Y te pregunto, a nivel empresa, ¿cómo lo has vivido en tu experiencia? ¿Cómo se aplica? Yo te soy sincera, o sea, este es mi propósito de vida. Yo aquí voy pico pala. Entonces yo ya me siento con CEOs, si me escucha alguno, me da un poco de vergüenza, pero bueno, espero que piensen que son, yo soy de los del segundo tipo. Yo me siento con CEOs, directores de recursos humanos, directivos, se lo cuento, y yo ya en su cara veo, no va a entrar. Porque le cuento esto y dice, sí, es muy bonito. Sí, pero se piensan que es, hola, ponte las gafas de color de rosa. Esto no va de eso. Esto va de que la ciencia ya nos dice cómo funcionan las emociones humanas positivas en el cerebro, en nuestra forma de razonar, en nuestro corazón, hasta en nuestro cuerpo. Porque dejan huella. Las emociones negativas dejan huella en nuestro ADN. Entonces, perdón, ¿de qué estamos hablando? Entonces me encuentro con algunos que no entran. Y entonces dices, bueno, pues qué pena porque en su organización se pueden hacer cosas muy bonitas. Otros que te dicen, vale, sí, me gusta, pero no sé, no veo, no sé. Y otros que me dicen, vamos a hacerlo. Y entonces en estos vamos a muerte. Y me puedes decir, ¿y de qué depende que la empresa sea? No depende ni que sea tecnológica. Es verdad que las farmas suelen ser empresas más con mayor sensibilidad a abrirnos a la curiosidad. Algunas de ellas llevan entre sus valores la propia curiosidad. Así que si les hablas de una herramienta que utiliza además la curiosidad para el cambio que ellas quieren, dicen, me gusta. Pero no tiene que ver con los líderes. Tiene que ver con que de verdad esa frase que oigo repetidamente, y tú igual, es, lo primero son las personas. Sea real. Porque ¿cómo hacen que lo primero sean las personas? ¿Cómo? Tendrán que escucharlas. Tendrán que fomentar un espacio donde hablen, y hablen no solo para quejarse, no es para quejarse. Y me dicen, ¿y cómo no se van a quejar? Y entonces les digo algo muy simple, mira, yo ya sé todo esto negativo. ¿Ves ese cajón? Vamos a guardarlo ahí, literalmente. O sea, igual que dejamos los móviles, cajón. Y ahora vamos a trabajar fortalezas, buenas prácticas, momentos cumbre, todo el superpotencial. Y cuando ya has hecho eso, digo, y han hecho todas las dinámicas y tal, digo, vamos al cajón. Y guau, en el cajón resulta que donde antes estaba atestado hay una cosita chiquitita. Entonces, eso es trabajar con personas. Eso te da perspectiva. Claro. Claro.
Lo que necesitas es perspectiva, porque cuando solo ves las cosas negativas, crees que todo es negativo, porque estás solo Crece, viendo lo negativo, crece. que cuando ves las cosas positivas, que es lo que estás describiendo, y son tantas que te da perspectiva de que lo que mirabas como Claro, muy negativo al final es muy pequeño a lo claro. largo de tu vida. Esto, por ejemplo, a mí me gusta mucho en las parejas, ¿no? Porque nos vamos a lo negativo, a lo mínimo. O sea, es muy fácil que tú en una relación equilibrada, donde hay amor, por una pequeña discusión te vayas a lo siguiente de la discusión, lo siguiente de la discusión. Esto es al principio del día. Y como sigas enredado ahí, al final de la noche, tú cojas y digas, ¿pero qué sentido tiene esta relación? Y ahí hay que hacer, ¡pop, pop, tiempo! Vale, recuerda un momento. ¿Qué tiene él que sea bueno? No, es que me acaba de decir. No, ¿pero qué tiene? ¿Qué era bueno? ¿Qué te gusta de él? No, me gusta cuando hace esto, me gusta. Y entonces ya lo empiezas a ordenar y le miras y le dices, ¿nos damos un abrazo? Claro, Gracias por esto, porque es una herramienta súper potente. Es súper potente, tan simple de entender, pero que no aplicamos nunca en nuestras vidas, ¿no? Lo aplico yo, o sea, no, claro, Jorge. Lo que sucede es que primero, tenemos que ser conscientes. Necesitamos conciencia, o sea, verlo. Vale, va, lo veo. Luego hay que repetir determinados gestos, tienes que saberlo con constancia y luego ya cuando se produce el cambio en el comportamiento. Porque saberlo, esto es como Hacienda. Hacienda nos dice, que usted no sepa algo no significa que no lo cumpla. Pues igual, pero dándole la vuelta. Saberlo no implica que lo llevemos a nuestra conducta, pero es que yo te aseguro que cuando lo llevas a la conducta, cambia la vida, cambia la forma en que tú te ves en ella, cambia el modo en el que te relacionas con los demás, cambia todo. Es como que, no sé, se recolocan unas piezas del tablero y dices, wow, wow, ¿por qué no me contaron todo esto antes? En tu camino, ¿qué ha cambiado desde que decidiste abrazar la Uf, curiosidad? Todo esto todo. que hemos hablado. Todo, o sea, desde de la parte más externa cambia todo, cambia mi profesión. Yo digo adiós a una profesión. Al principio hice malabares combinando las dos. Sigo siendo periodista, dirigiendo un programa de radio hasta que ya llegó un momento en que dije, a ver, sé realista. ¿Dónde pones tu energía? ¿Dónde disfrutas además? ¿Dónde sientes que impactas? ¿Dónde está tu legado? Y dices, bueno, pues yo con la edad que tengo, yo también quiero dejar una huella bonita, quiero que esto de la curiosidad crezca, no sé hasta dónde, o sea, ojalá España cuando hagan, yo qué sé, imagínate encuestas de valores, ¿no? Que en España lo hace el CIS, pero debería haber como una encuesta de valores en el Reino Unido se hace. Pues imagínate que va subiendo puestos la curiosidad, o sea, que hay percepción, es que bien he contribuido a ello, ¿no? Quiero crear como un ejército de embajadores de la curiosidad y embajadoras, ¿no? Pues me encantaría eso. Entonces dices, vale, tengo que cambiar mi vida. ¿Esto es sencillo? No. Esto es un duelo. O sea, yo he enterrado y he hecho el duelo por el periodismo. Y he llorado, ¿eh, Jorge? Claro, porque yo tengo una carrera periodística impecable y muy congruente y con mucho sentido y con mucha valoración también. Pero lo que yo entendía que tenía que hacer no estaba en el periodismo. Entonces cierras y te abres a esta otra cosa que no sabes muy bien qué es. Dices, eres investigadora, divulgadora, consultora, da lo mismo. Porque querer etiquetarme es ir en contra de la curiosidad. La curiosidad te dice, hola, no te presentes como Teresa Viejo tal. Eres lo que eres, ya está, fuera. Una persona que promueve la curiosidad y lo hace desde distintos ámbitos. Esto te hace tener entonces también una mayor tolerancia frente a lo incierto y el riesgo. Porque claro, o sea, hola, aquí estoy yo formando a otras personas, ofreciendo un producto, a ver quién le resuena, impartiendo una conferencia, lo que quieras, ¿no? Y eso tienes que interiorizarlo. Y luego, por ejemplo, una de las cosas en las que empecé a sentir la curiosidad de una forma más viva fue en mi propio círculo. Durante muchos años en el periodismo, mi círculo era endogámico. Mis amigos, amigas, trabajaban en la televisión o eran compañeros de radio o de la prensa y entonces quedabas a cenar y hablabas de la actualidad política y ese era mi círculo. Hasta que me dije, no, ábrete. Y entonces me empiezo a abrir y mi círculo de amistades es, en este momento, wow, pues tengo
amigas que viven en México o viven en Nueva York, que se dedican a veces a la ciencia, en otro caso a la empresa, que son emprendedores o emprendedoras, que son científicos. Mi círculo cambió totalmente. Y luego, en el ámbito más íntimo, el mío, bueno, pues me permitió tener herramientas para abordar el desarrollo personal, el autoconocimiento, para aprender a ser más resiliente, para perdonarme cosas también, para ser más compasiva, tener una mirada más compasiva, comprenderme mejor, ¿no? Qué sé yo, para comprender también a las personas que tengo más cerca de mí. Y si yo miro hacia atrás, a veces hago una pregunta a las personas que me conocen desde hace mucho, algunas amigas que me acompañan desde hace 30 años, les digo, ¿cómo era yo antes? Porque no me recuerdo. Te lo prometo, o sea, cuando alguien se me acerca, ¿no? Y me, porque yo te seguía en tal programa, o cuando dirigías interview, o cuando hacías, no sé cómo era, porque no creo que fuese como ahora. Me dice, no, igual, pero un poco más encorsetada y tal, o qué sé yo, pero porque no sabe muy bien qué responderte a la pregunta, pero no, o sea, la Teresa genuina, la que conecta con la niña, soy yo. Me he quitado bastantes creencias, bastantes, me quedan una barbaridad, y muchas cosas arquetípicas en mi cabeza me he quitado. E insisto, si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo en ese momento que eras periodista, que puedo intuir un momento de switch, de cambio completo en tu vida, por cómo cuentas tu historia personal en ese momento, cómo tomas la decisión de dejar el periodismo y dedicarte a esto? Bueno, fue algo, en mi caso, siempre los cambios son, bueno, algunos, miento, me tengo que corregir a mí misma, algunos cambios los he tenido muy bruscos, pero este en concreto fue bastante orgánico. Es decir, empiezo a investigar la curiosidad en un instante bastante propicio. ¿Por qué? Porque yo había terminado una novela. Si yo tengo una novela en la cabeza, mi vida es novela, novela, novela. Entonces había terminado una novela que me había dejado muy cansada, o sea, no necesitaba ponerme a escribir inmediatamente. Entre una novela y otra yo pensaba dejar un par de años. Acababa de publicar la novela. El programa en la radio lo tenía muy bien organizado, era sencillo y disponía de tiempo para investigar, curiosear, y es cuando se cruza la curiosidad. Entonces dije, uy, qué bonito, qué chulo, esto me gusta. Uy, pues de aquí hay una conferencia, venga, voy a dar forma a una conferencia, ¿no? En ese momento, de ahí nace Charla TED, me organizo, y entonces en ese instante llega la pandemia. ¿Qué sucede? Que yo ya había pegado un acelerón muy rápido, venga, ya tengo muchas conferencias, ya tengo, esto va muy rodado. Y cuando se para la pandemia, o sea, cuando nos paramos con la pandemia, me dije, está bien, pero quiero formarme. Y aparece Indagación Apreciativa y decido formarme en ello. Y detrás de eso aparece la tesis doctoral y de nuevo la universidad. Entonces, no hay un cambio, no dejo el periodismo, Jorge. Yo continúo, sigo, pero cada vez va ocupando espacio la curiosidad. Hasta que el año 25 fue un año muy difícil, muy difícil. Se me caían los platillos, ¿no? Muy difícil. Entonces dije, creo que esto no es posible. A costa de mi propia salud, o sea, no dispones de tiempo. Se cruzó México, viajes a México, clientes allí, y ya dices, ¿cómo hago la radio si me tengo que ir 20 días a México? Muy complicado. Y bueno, pues había renovación de temporada y dices, no puedes seguir. Y así fue. Que es una linda historia, ¿no? Porque al final vas creando en paralelo algo a lo que hoy en día te estás dedicando al 100%, que entiendo que tenías en paralelo el tema del periodismo, la radio, claro, con esto. Era muy, muy esquizofrénico, Jorge, porque a lo mejor terminabas una conferencia y estabas pensando, uy, me falta invitado para este fin de semana. O sea, era, no. Y fíjate, junto al duelo de, ya no está la radio, porque fueron 12 años de mi vida, 12 años, se dice pronto.
todas las semanas, más de 1000 y pico invitados. Pues en paralelo al pequeño duelo, lo que sentí fue, wow, llega el fin de semana y puedo organizar la semana de forma tranquila. O sea, no tenía que estar como, bueno, muchas veces nos dicen, cada logro implica una renuncia. Vivimos rodeados de frases hechas, que son frases para tazas de desayuno, y buena parte de ellas tienen una Hay verdad muy buenas. muy honda, sí. Hay muy buenas. Ahora me da curiosidad porque vienes del mundo de la radio y esta es la nueva radio. ¿Sí? El podcast es un híbrido entre radio y televisión, por eso las Mm. cámaras, pero lo más fuerte es el audio. Al final Ujú. esto la gente lo está escuchando en el gimnasio, en el commute, en el coche, en el metro, caminando, lo que sea, hacia el trabajo. Entonces, esto viene a ser la radio del futuro. Yo estoy empezando, como te decía, detrás de cámaras, 11 meses, 12 años. Tú, ¿qué me puedo esperar, Teresa? ¡Wow! Pues puedes esperar un camino de... Puedes esperar y sin el puedes. O sea, lo que te va a llegar es un camino de crecimiento superlativo que te sugiero agradezcas continuamente. Porque la escucha activa que tú practicas muy bien, nos da esa posibilidad, ¿no?, de empaparnos de un conocimiento, de unas experiencias, de unas vivencias que tienen otras personas y que se ponen en común con nosotros. Y yo tuve mucha suerte porque la verdad es que durante esos 12 años el formato del programa era lo más parecido a un podcast, porque eran entrevistas de 30 minutos, que a mí me parecía un sinsentido, porque la radio se organiza de hora en hora, no de 30 minutos en 30 minutos. Pero qué visionario aquel directivo que me lo ofreció en su día, que yo acepté con enorme enfado, porque yo hubiera querido una hora completa. Y sin embargo, ves un nuevo ejemplo de que la curiosidad te pone, esa situación incierta te pone un reto que luego fue muy enriquecedor. Entonces, eso es lo que va a llegar, vas así para ti, ¿no? Regalo que te llevas para tu corazoncito y luego tus hijos, que eso se lo compartirás, porque hay aprendizajes que tienes que compartir con ellos. Y luego te permite ir creciendo, fíjate, creciendo en lo pequeño, lo cual es fantástico, porque yo creo que este momento vital de la humanidad tiene que expandir y abrirse con cosas que sean muy auténticas y que aparentemente son pequeñas. Es decir, no queremos grandilocuencias de formatos con 50.000 engaños y 50... Olvídate. ¿Qué cambió? Lo humano es esto. Esto es lo profundamente humano y estamos en una época acuariana, con unos tránsitos que a mí también la curiosidad me llevó a entender qué hacen los planetas ahí arriba, donde lo importante es el ser humano de verdad, real. Entonces estás en el momento idóneo, en el lugar idóneo y el momento idóneo. Yo también lo creo. Cuando dices eso del lugar idóneo y el momento idóneo, yo también lo creo, digo, porque no por ego, sino porque realmente creo que Madrid, lo hablamos detrás de cámaras, está viviendo un momento muy dulce. Ojalá que dure muchísimo tiempo. Una ciudad muy diversa, con muchísimo talento en sus calles, de diferentes nacionalidades. Y eso es uno de los grandes factores de lo por qué tomé la decisión de lanzarme. Porque como todo, cuando vas a emprender te dicen, no te tires al agua, podcast hay millones, es imposible vivir de ello. Siempre es así, ¿no? Cuando vas a emprender. Pero creo que el tema geográfico jugó un papel importante. El hecho de encontrarme en una ciudad como Madrid, en donde viene gente de toda Latinoamérica y gente española, y en esa primicia de ser un puente de conocimiento entre España y Latinoamérica, de ambas vías. Total. De ambas vías, españoles aprendiendo de latinoamericanos, latinoamericanos aprendiendo de españoles y usando ese puente. Y porque vi que mucho español y latinoamericano, sobre todo español,
empieza a ver con buenos ojos ese territorio latinoamericano y empieza a hacer giras. Tú que eres escritora, a hacer giras con sus libros de conocimiento en Latinoamérica y con una muy buena recepción en Latinoamérica, ya con un Sí. cierto poder adquisitivo. Entonces yo creo que ahí el tema geográfico es sumamente interesante. Y luego que el podcast es lo que tú dices, es lo más humano que hay hoy, Sí. creo yo, en comunicación, sin grandes ediciones, sin grandes producciones, sin una agenda de aquí estamos tú y yo en el ADN del éxito, que el ADN del éxito soy yo y 2, 3 personas que me pueden ayudar atrás y se acabó, pero que no nos dicen qué decir ni claro, cómo hacerlo. Y no te olvides de algo que es muy importante, sin una exigencia temporal, que eso condiciona enormemente la conversación. Porque depende de cómo seamos las personas. Hay personas que entran fácilmente, con enorme rapidez, en 5 minutos. Y hay otras personas que no, que precisan un tiempo para que el discurso se vaya hilvanando. Y yo soy una persona del medio y bueno, entro con facilidad. Esto es un... Pero para quienes no sea cómodo, tú necesitas un espacio. Entonces la radio lleva un minuto, o sea, tiene un minutero. Algunos de los grandes líderes de radio siempre me decían, yo tengo en la cabeza el minutero. O sea, voy contando siempre 2 minutos para ir a la cocina, 30 segundos para coger el café del no sé qué. Digo, qué horror, eso es una exigencia que nos termina pasando un peaje. Y claro, hablas de esta ciudad, que es mi ciudad, porque yo soy madrileña de nacimiento y vivo en ella. Esta es una ciudad muy especial, con un carácter también de brazos abiertos, muy bonito. Me recuerda a aquella Veracruz de los años 40, como escrito sobre México, aquella Veracruz de los años 40 que acogió a los españoles que huían. Era una ciudad de brazos abiertos y eso es muy bonito. Cuando las ciudades son así, se palpa. Tiene además Madrid, otras partes de España también, pero Madrid muy especialmente, la misión de hacer que los miles de kilómetros de distancia se conviertan en nada. Porque lo que nos une a todo el mundo hispano es tantísimo. No es solo un idioma, es un sustrato común, es una manera de concebir la vida, es una cultura, es una historia. Hay tantas cosas poderosas que no usamos, que si solamente tomáramos la decisión de dar un paso adelante y decir, hola, somos el mundo hispano, es que yo creo que la geopolítica reventaba. Pero como andamos a veces a la gresca, así que tenemos la misión de disolver la separación. Es muy potente. Un poco en mi curiosidad de hablar de idiomas, no sé por qué estaba buscando esto, por curioso, pero si no mal recuerdo, lo busqué, el español, el castellano como idioma, es el lenguaje más hablado si definimos el lenguaje como madre en diferentes países. Es en el que más países se habla como lengua materna. A eso me refiero. Puede ser, puede ser. Porque el lenguaje más hablado del mundo obviamente es el inglés. Luego creo que estaba mandarín. Pero hablando de cantidad de países con lengua materna es el español. Lo que estoy tratando de decir es en esa colonización española de ese gran territorio en donde se dividió en muchísimos países, hay tanta diversidad y tanto campo que al final todos juntos, como hispanos que somos, es lo más grande que hay en el mundo. Sí, que es así. O sea, es súper potente. Me quería referir a esta historia larga que conté, pero por lo potente que es de la cantidad de países que podemos estar juntos. Sí, y es emocionante sentirte parte de eso. Porque tú puedes detectarlo y decirlo, ves con distancia, bueno, sí, la historia de España. No, es que yo realmente me siento parte de eso. Y cuando te sientes parte de eso es brutal. O sea, cuando tú viajas y saltas de Colombia a Perú, de Perú a Cuba, pobre Cuba, qué dolor me causa, México, qué sé yo, y ves todo lo que nos une, dices, ¿perdón? ¿Dónde estamos? Es tan poderoso. Y eso, no sé, yo no soy adivina ni tengo la llave de cómo optimizarlo, pero lo que estamos viviendo en Madrid es una forma de hacerlo. De acuerdo. O sea, cómo es transversal todo lo que estamos compartiendo es una forma de hacerlo. Y, en cierto modo,
tengo así como un poco de envidia, no sana, ni no sana, porque la envidia no es sana, o sea, de envidia hacia todos estos chavales que van a la universidad y coinciden con tanta gente, porque yo, Claro, no es la Madrid de claro, hace que 20 años o claro, 30. por un lado me dices, ¿a ti qué te hubiera gustado? Ojo, me hubiera encantado estudiar ahora, tener eso, 18 años y todos mis compañeros, yo De llegaba diferentes países. claro, yo llegaba a casa y decía, sí, pues tengo un compañero, un íntimo amigo es de Cáceres. Pero tú imagínate, ¿no? Dices, de tantos países. Sí. Es brutal, porque además son amistades que luego llegan para toda la vida. Y, o sea, las llevas al resto de tu vida. Es tan enriquecedor eso. Tan enriquecedor y te abre la mente, hablando otra vez de la curiosidad y de lo que te da como aprendizajes. De hecho, fíjate, no hemos hablado de ello, pero muy rápidamente yo presido en España Fundación Diversidad, que tiene la misión de trasladar a las empresas, las organizaciones, instituciones, la Carta de la Diversidad Europea, que es una carta paraguas para todos los países de la Unión Europea que recoge los 10 principios en materia de diversidad e inclusión que después tienen que optimizar los países y las distintas empresas. Y cuando me lo ofrecieron dije, madre mía, otra variable más a la ecuación de mi vida ya no sale. Pero después de meditarlo dije, ay Teresa, si es que tiene mucho sentido, porque para incorporar la diversidad, fíjate que el lema, el eslogan que nos abraza a la Unión Europea es Unidos en la diversidad. Para hacer real la diversidad tienes que abrir tu mente. Y entonces la curiosidad es la herramienta esencial. Y dije, sí, claro, adelante, porque ya entiendo cómo se interrelacionan. Porque en todas las empresas a las que tú tratas de imponer una serie de medidas de diversidad, equidad e inclusión, con mucha normativa, con mucho checkpoint que tienen que rellenar, si no trabajas la mentalidad, los equipos dirán, lo cumplo porque es mi obligación, pero no lo siento aquí. Y donde tú tienes que sentir el potencial es aquí. En ese, te hago la última pregunta en honor al podcast, porque sé que nos tenemos que ir, pero en eso de sentirlo aquí, ¿cuál es el ADN del éxito para Teresa? Mira, voy a compartirte 5 principios, los voy a resumir mucho, que reventaron mi cabeza. Literalmente, reventaron mi cabeza. Son 5 principios de indagación apreciativa. No voy a utilizar bueno, en algunos sí, a lo mejor, el nombre así, principio constructivista. Bueno, pero en fin, te voy a definir en qué consiste. 1. Construimos nuestra realidad, la que vivimos, en función del lenguaje que usemos. La historia que nos contemos es la que va a permitir entender la realidad. Si mi historia es la de soy una perdedora, todo me sale mal, las cosas no me funcionan, ves cada vez que lo intento, no va, los tíos no son para mí, las tías no son para mí, nunca voy a tener una relación de pareja estable, nunca voy a prosperar en el trabajo, tú mismo o tú misma. Segundo principio. En el justo momento en el que yo hago una pregunta al otro, ya se está provocando un cambio en su mentalidad. Así que cuando decidas cómo quieres contarte la realidad, hazte preguntas respecto de esa realidad. Tercer principio. En Hawái lo llaman maquia, que es un principio espiritual básico. Allá donde pongo mi atención va mi energía. Tú lo has dicho antes, Jorge. Si yo doy espacio, yo doy poder a la queja, al problema, a lo negativo, solo va a crecer eso. Pero si me voy a lo que yo ya tengo, a lo positivo, a mi potencial, eso es lo que va a crecer. Principio de emociones positivas. Mis emociones positivas provocan reacciones positivas. Por tanto, ¿por qué voy a facilitar las emociones negativas? Y me falta uno que es... ahora no me acuerdo. Nos pasa a todos. Pero en general están hablando de eso. ¿Qué relato hago de mi vida? ¿Dónde pongo mi atención? ¿Cómo me hablo a mí misma y a los demás? ¿Cómo promuevo
el cambio a través de mis palabras. Este que es muy importante. Las imágenes de mi futuro son mi propio futuro. Visualiza. ¿Por qué me reventaron la cabeza? Porque son las cosas que aparecen en las frasecitas y que hablan de espiritualidad y de visualización y de cómo puede ser que una herramienta científica, un paradigma científico utilizara estos conceptos, porque son reales. No es banal cómo me hablo, no es banal cómo hablo al otro, no es banal que yo conscientemente promueva emociones positivas, piense en el futuro en positivo y ponga la atención en las cosas positivas. Ese es para mí el ADN del éxito. Si hubiéramos hablado tú y yo hace 10 años, 15, no te hubiera dicho nada de esto, te hubiera dicho tópicos. Sé consecuente con tus principios y trabaja duro y a no sé qué. A la mierda. Qué curioso. Nuestro amigo Borja Vilaseca diría: las casualidades no existen, como buen título de su libro, y estoy completamente de acuerdo. Leí un libro, es que me resuena muchísimo lo que acabas de decir, con un libro de Wayne Dyer, que Sí, tiene maravilloso. las zonas erróneas, pero no ese libro, sino tiene otro libro que se llama, no me acuerdo la traducción, pero es como El poder de creer. Y habla mucho, no específicamente y no textualmente como tú lo dices, pero habla mucho de esto, de la visualización, de los sueños, de creértelo tú. Si no te lo crees tú, es imposible que suceda siquiera. Es así. Tienes que soñarlo, tienes que creértelo y luego lo materializas a través del lenguaje, del propio lenguaje Es real. interno y externo. Totalmente. Jorge, ¿cómo te está yendo en el podcast? De puta madre. Bien, todo va muy bien con estas dificultades, pero vamos bien, estoy muy contento. Me preguntaste afuera, ¿eres feliz? Sí, soy feliz haciendo esto. O sea, sí, tan importante es el lenguaje. Es brutal. De verdad me reventaron la cabeza, porque en un primer momento dije, espera, que estoy hablando aquí, estoy haciendo una cosa muy científica de organización, psicología organizacional, y me cuentan esto. ¿Esto de qué va? Y cuando ya lo explicas y lo ves y lo demuestras y tal... ¿Perdón? Por eso es un cambio de paradigma, porque la manera de pensar que yo tenía, la que me enseñaron cuando era niña, no vale, ya no vale. Y hay que contárselo a la gente, y hay que decírselo. Puedes cambiar tu forma de pensar. Hazlo. Es el momento. Teresa, gracias por estar aquí. Gracias por venir a enseñarnos de curiosidad. Una palabra que parece tan simple, que hemos escuchado toda la vida, pero que también no me había dado cuenta, sinceramente, que la tenemos tan infravalorada o tan baneada o que ni siquiera le damos la importancia que tiene que tener. Con ese dicho feo desde niño, ¿no? La curiosidad mató al gato. Enfócate, haz esto y esto porque lo digo yo. Todo eso fue matando poco a poco nuestra curiosidad. Y esta es una invitación a toda la gente a través de tenerte aquí. Gracias por estar aquí, de despertar nuevamente esa curiosidad. Algunos la tendrán más, otros menos, pero de ser lo más curiosos que podamos, porque necesitamos hoy más que nunca ser curiosos para los cambios que necesitamos hacer ya y muy pronto y cada vez más rápidos. Entonces, creo que lo que estás promoviendo está al auge gigantesco porque los tiempos de cambio son una realidad. Es así. Así que gracias por hacer lo que haces. Gracias por escucharme, por conversar, por abrirte a esa cosa grandiosa llamada curiosidad e incorpórala a tu ADN del éxito. Ahí la pones ahí, que la sientas, que la vivas. Es una esencia, es más, cuando tuve la oportunidad de poder saber de ti y poder invitarte, la curiosidad ha sido parte esencial de mi vida y por eso hago el ADN del éxito, porque soy un curioso natural, creo que soy altamente curioso. Seguro. Y tengo que entrenarla para ser aún más, pero el ADN del éxito nace de la curiosidad, de poder sentar como tú tuviste la oportunidad y has tenido la oportunidad, a 1000 personas aquí y aprender de ello, que fue lo que me dijiste. Qué bueno. Sí, eso así es. Así que nada, por la curiosidad. Gracias, Teresa. Hasta la próxima. Gracias. Antes de irte, si este episodio te aportó algo, te invito a suscribirte al canal.
Es gratuito y es la mejor manera de apoyar este proyecto y acompañarnos en el camino que estamos construyendo juntos. Gracias por ser parte de esta familia del ADN del éxito.